Buenas tardes, profesor. Nuestros nombres son Elizabeth Díaz y Ricardo Tuñón. Este es el examen de cívica. Tema: los derechos sociales. Grupo 10A. Tema: derechos sociales. Introducción. El derecho social es usualmente identificado con el derecho del trabajo y con el derecho de la seguridad social. Así se lo trata en ámbitos académicos, tales como en la materia derecho social, del trabajo y de la previsión de la carrera de abogacía, y en el posgrado de especialización en derecho social del trabajo y de la seguridad social, que se dictan en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Esta identificación se justificaba en razón de que las primeras normas que pudieron calificarse luego como derecho social surgieron en estos campos, dando origen a ambas ramas jurídicas. Desde sus comienzos, el estudio de estas disciplinas se realizó en forma conjunta, por haber tenido ambas como fin la protección y como destinatarios a los trabajadores. ¿Qué es derechos sociales o derecho social? Derecho social es el conjunto de leyes, disposiciones y normas que establecen, diferencia los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles. Se trata del marco jurídico que se ocupa de los eventuales conflictos que se producen dentro de la sociedad y entre las clases que componen. El derecho social, como su nombre lo indica, ocupa de los derechos sociales, que son derechos subjetivos reconocidos, el derecho positivo, y forman parte de los derechos fundamentales del ser humano, de acuerdo a lo aprobado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, que entró en vigor internacionalmente en 1976. Características: derechos sociales. Las áreas de interés del derecho social tienen que ver con la convivencia de los seres humanos en sociedad, o sea, de la justa resolución de las necesidades sociales del ser humano. A partir de la intervención de las instituciones, esto tiene que ver directamente con la igualdad, la equidad, el Estado de Derecho y otras condiciones que garantizan la continuidad de la paz social. A simple vista, tendría que ser una de las ramas fundamentales del derecho en una sociedad como la actual, que cada vez entiende como algo más importante la satisfacción de las necesidades sociales. Sin embargo, suele tenérsela por sobreentendida dentro de la ley, formando parte de otros preceptos legales como el derecho laboral, el derecho procesal, etc. Ramas del derecho social. El derecho social completa las siguientes ramas: derecho laboral o derecho al trabajo, aquel que regula la relación entre patronos y empleados, trabajadores, para garantizar que ocurra de la manera más justa posible y con el pleno y mutuo acuerdo de las entidades involucradas. Derecho a la seguridad social, encargado de garantizar el acceso a los individuos a un modelo de vida digna en lo referente a integridad individual, no discriminación y justicia, retribución de sus esfuerzos. Derechos migratorios. Se sabe que cambiar de residencia es un derecho humano y una actividad llevada a cabo masivamente desde los inicios de la humanidad. Esta rama de derecho social se ocupa de las legislaciones en materia de extranjería y migraciones de cada país o región. Derecho agrario, aquella que regula las técnicas de explotación del territorio nacional con fines agrícolas, es decir, para la producción de los alimentos. Importancia de los derechos sociales. El derecho social es de una importancia crucial para garantizar el cambio social, es decir, la paulatina construcción de una sociedad más justa, libre de fenómenos que empobrecen la vida social de los individuos, como la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo, etc. Estos conceptos a menudo se agrupan bajo el término de la justicia social, y su atención
es indispensable para que exista la paz social, es decir, el consenso mínimo de las clases sociales dentro de una comunidad organizada y productiva. Contenido, derechos sociales. Los derechos han evolucionado a lo largo de la historia según las necesidades de cada circunstancia, época y momento histórico. Se han definido y redefinido para velar por el respeto de los principios inherentes a la condición humana. En el caso de los derechos sociales, estos surgen ante la necesidad de cumplir leyes en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse desprotegidas en los casos que carezcan de reconocimiento dentro de su comunidad, población, nación, país, grupo o sociedad. Desde esta perspectiva, el derecho social es netamente reivindicativo, en especial con aquellos colectivos que han sido excluidos por alguna circunstancia social o política, ya sea indígena, niño, afrodescendiente, mujeres, personas con alguna discapacidad y otros grupos minoritarios. O dicho de otro modo, el principal objetivo del derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad, para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. ¿De dónde vienen los derechos sociales? Como su nombre indica, los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, es decir, necesita de la existencia de una sociedad de grupos organizados en los que cada persona desempeña unos roles y ocupa un lugar que le es reconocido por sus semejantes para poder existir. Aunque desde la antigüedad en Grecia, el Imperio Romano y otras civilizaciones ya se habían introducido figuras legales en este sentido, lo cierto es que los derechos sociales se remontan a la Revolución Francesa, cuando emerge la figura de la ciudadanía y se le asignan derechos y obligaciones. La gran mayoría de las constituciones que se redactaron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX incluyen algunos de los derechos sociales básicos, aunque aún faltaba un largo recorrido para su reconocimiento o institucionalización. No fue hasta los inicios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se logró un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y su alcance. Finalmente, todos estos avances sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, que se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ejemplos, derechos sociales. La lucha social por los derechos de las mujeres se remontan a principios del siglo XX. Son ejemplos de las áreas de interés del derecho social las siguientes: el combate de la xenofobia, el racismo y las diversas formas de discriminación, la visibilización del rol de la mujer en las sociedades contemporáneas y el combate del sexismo, la protección social de las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables frente a la explosión, la migración y otras dinámicas sociales tóxicas, la defensa de la libertad fundamentales y derechos humanos reconocidos internacionalmente. Derechos sociales. El derecho a un ejemplo y a un salario. El derecho a la protección social en casos de necesidad, jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por causa de salud, maternidad o paternidad, accidentes laborales. El derecho a la vivienda, un hogar seguro. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. Conclusión: los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos y ante una injusticia pedir ayuda para hacerlos valer. De lo contrario, no serviría de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos de plena libertad. Todos los humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y el desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia. Muchas gracias.